Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más aquí a su canal Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier y el día de hoy les tengo un tema sobre la adicción al narcisista. Todos sabemos que después de una relación narcisista se genera la adicción. Y no solamente después, sino la adicción puede surgir aún dentro de cuando empieza la relación, cuando comienza el love bombing. Yo, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de cuando yo conocí al narcisista y yo nunca había tenido una relación de este tipo, um, tan enganchable, ¿no? Cuando yo inicié la relación con el narcisista, a mí me impactó obviamente porque pues obviamente era una persona que era extranjera, era una persona con otra cultura y otras ideas. Para empezar eso me enganchó, ¿no? Pero no fue del todo eso, sino que cuando yo empecé a tratar con este personaje, esta persona tenía un modo operandus, llamémosle así, en el cual tuvo un poder de convencimiento en el love bombing, donde él utilizaba muchas frases en las cuales pues yo no entendía porque, por ejemplo, a la hora de que lo conocí, a la semana siguiente él ya me decía que me amaba, ya me decía que quería que me fuera a vivir con él a su país, que por qué no pensábamos en un futuro para casarnos. Y a mí me parecía muy sorprendente que un hombre, pues sí, de principio, de comienzo, pues quisiera formalizar, pero pues yo se lo acarreaba al hecho de que él era extranjero. Entonces yo dije, pues a lo mejor los de su país piensan así, ¿no? Entonces, porque he conocido tengo amistades, ¿no? Que, por ejemplo, tengo amistades que tuvieron noviazgos con gente de la India o de esos lugares y esas personas se toman muy en serio el noviazgo y para ellos el matrimonio es sagrado, ¿no? Y el tener una pareja es sagrado. Entonces yo pensé que más o menos por ahí iba la cosa. Entonces cuando yo lo conozco a él y él empieza con el enganche del love bombing, obviamente eso genera en mí una sensación medio extraña, pero a la vez, pues claro, de emoción, porque yo dije, pues qué hombre en estos tiempos quiere una relación formal y tan rápida. Entonces, obviamente, con la baja autoestima que tiene uno y te encuentras este tipo de seres que vienen y aparte de tratarte lindo, porque son muy lindos los narcisistas a la hora de conocerte y engancharte, entonces el hecho de que fuera de otro país y pensar que la cultura era así, pues obviamente eso me hizo creer que este era un buen hombre. Pues cuando yo lo empiezo a conocer y él está allá en su país, el tiempo de conquista en el love bombing, él manejaba muchas situaciones en las cuales yo no entendía, porque él decía que quería algo serio, que de hecho me iba a mandar el dinero para ir a visitar su país, que quería que conociera a su familia, me presentó a su familia, a sus amigos, por cámara nos veíamos casi diario, me escribía diario. Entonces yo decía, no, pues este cuate va súper mega en serio, ¿no? Entonces cuando él empieza la conquista con el love bombing y toda esta situación y él me dice que los hombres allá son muy cabales, que por eso hay tanta formalidad, porque los hombres de allá de su país así eran, que después descubrí que claro, no todos son narcisistas en su país, sino que él era un narcisista. O sea, me topé con un narcisista croata, pero no todos los croatas son así, porque yo conocí sus amistades y muchas de las amistades que conocí de él eran personas buenas, no eran personas igual que él, ¿no? Simplemente un poquito más frías, porque la cultura ahí es fría, pero no eran como él, ¿no? Entonces, o como él me hizo creer que eran, ¿no? Entonces, cuando empieza esta conquista, el love bombing, 2 años de noviazgo en correo, en cámara, estarnos escribiendo, conociéndonos por la computadora y todo ese, pues sí, ese sueño que crea el narcisista de amor, ¿no? Hubo un momento de verdad de la relación en la cual de repente en el noviazgo él empezó a actuar el descarte. Entonces cuando él me empezó a descartar en el noviazgo, yo empecé a sentir esta sensación de adicción. Pero era una adicción que yo nunca había sentido, era como
era una adicción como al tabaco. O sea, una adicción tan fuerte, pero tan fuerte que no puedes dejar. Y lo sé porque pues yo fumaba mucho. Entonces, en aquel tiempo, pues es algo como cuando fumas, ¿ok? Y dejas de fumar. Cuando fumas sientes que hay un alivio. Pero cuando dejas de fumar, ya a las 2 horas el cuerpo te pide la nicotina. Entonces con el narcisista era lo mismo. Dentro del noviazgo, esto fue en el noviazgo cuando yo empecé con la adicción, pero él sabía lo que estaba haciendo, porque obviamente después me enteré que no solo lo hacía conmigo, lo hacía con un montón de mujeres en cada país a donde él viajaba, porque para los que no saben la historia, él era marinero. Entonces, bueno, ok, total. Empieza con este juego de love bombing y de repente cuando ya falta un mes para que yo viaje a su país ya con boleto y todo, él empieza a actuar de una forma fría, pero con una frialdad que para mí fue sorprendente porque de haberme enganchado, de diario escribirme, de diario hablarme, de decirme todo lo que íbamos a hacer en su país, de cómo iba a ser la aventura, ¿no? Romántica. Yo ya me hacía ya en París viajando en la Torre Eiffel y todo bien romántico, ¿no? Y al final resulta que un mes antes empieza a hacerme el hombro frío, empieza a ignorarme, a tratarme realmente como si yo fuera, no sé, una basura o peor que una basura. Y yo no lo podía entender porque sí, yo ya había tenido relaciones con otras personas, ya había conocido otras personas antes, pero nunca nadie me había tratado de esta forma tan degradante, sí, o sea, una forma tan despreciable, porque en realidad el último mes cuando yo ya tenía el boleto para viajar para allá y conocer a su familia, empezó a tratarme como despreciándome, ¿no? Entonces yo no podía entenderlo, no podía entenderlo. Yo decía, ¿cómo si ya compró el boleto, si ya tengo el viaje, si ya voy a ir a conocer a su familia? O sea, ¿por qué me empieza a tratar así? Entonces yo dije, pues a lo mejor tal vez no quiere que yo viaje. De hecho yo hablaba con mis amigas y yo les platicaba y les decía, es que no entiendo este hombre, y todas me decían, es que sabes qué, de esos países la gente está medio, pues sí, medio rara, ¿no? Entonces me decían, hasta te arriesgas, pues sí, fue un arriesgue, porque realmente viajar hasta otro país a conocer realmente en persona a alguien, porque cuando él vino solo nos conocimos poco tiempo, entonces en realidad este viaje iba a servir para conocernos, yo iba a viajar por un mes a su país. Bueno, no les hago el cuento muy largo, el punto es que ese mes fue de desprecio y yo no entendía qué estaba sucediendo. Y la tonta de yo me metí a una página en YouTube, ya sabes, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer para arreglar mi relación? Porque está fallando. En el último mes ya teníamos 2 años de relación a distancia. Y por fin iba a viajar a su país. Entonces un mes antes me meto yo a una página y en YouTube donde me viene un video de recupera tu ex y que la pasión vuelva a entrar y que se vuelvan a enamorar, ¿no? Y la loca de yo me puse a investigar y hasta un libro compré. Y este libro venía que ese tipo de cuestiones que manejaba él, pero fíjate cómo me lo pintaban, porque hay muchas páginas que se dedican a esto. Ojo, porque después uno tiene la ilusión de que él no sea narcisista y andas buscando cómo recuperar a mi ex y todos estos rollos. Y una de las cosas que decía este escritor, que obviamente no voy a decir su nombre, pero esta persona decía que de la misma forma que él me estaba ignorando, lo ignorara yo. Y que eso iba a ser que era un tipo de manipulación que utilizaban los hombres. Aguas con este tipo de páginas o con este tipo de cosas porque después creemos que así se puede recuperar un ex y realmente a lo mejor sí es una forma de hacerle ver a la otra persona que pues necesita recuperarte, ¿no? Cuando tú empiezas a tratarlo de la misma manera o saber lo que perdió. Pero en muchas ocasiones estamos delante de un narcisista. Yo no conocía absolutamente nada sobre narcisistas, no sabía ni que existía ese término. Y empecé a utilizar todo lo que decía, los métodos de esta persona, de su libro de recupera la relación con tu novio, ¿no? Y empecé a actuar todo ese mes así porque yo dije, pues yo quiero llegar allá y pasarla bien, o sea, todo lo que planeamos juntos y ya con el boleto, o sea, ¿qué voy a hacer, no? Total, bueno, definitivamente, o sea, todo ese mes me trató como basura, que yo hasta decidí cambiar el viaje a Italia.
Y cuando yo decía viajar el viaje a Italia, él me dice que no, que me vaya para allá, que las cosas, que nada más que está nervioso, que por el trabajo, pero a veces tardaba hasta una semana en escribirme. Entonces a mí todo eso me parecía muy raro cuando antes me escribía diario. Y vuelvo a repetir, yo no conocía esto del narcisismo. Me voy para allá, pero ya voy con esa sensación de adicción que él causó, con esa sensación de necesitar todo lo que habíamos planeado, de necesitar con una ansiedad besarlo, tenerlo enfrente, o sea, querer estar con él, todo este tipo de cuestiones que planeamos muy tranquilamente por 2 años y que la última vez se volvió un infierno porque él me hacía con sus comportamientos hacer creer que él iba a terminar la relación cuando yo ya iba a viajar a conocerlo, o sea, a conocer a su familia en persona. Entonces, cuando yo llego allá, te puedo decir que fue el mes, yo creo que el más maravilloso de toda mi vida que he pasado. Un mes de ensueño, paz, tranquilidad, la vida que yo había deseado toda mi vida. Ese mes fue el mes más maravilloso. Al terminar el mes, él empieza a hacer planes de casamiento. Antes de que yo me venga me dio un anillo, me pidió matrimonio, me dijo que yo iba a regresar en 2 meses, que iba a viajar con él al barco, que quería que todas sus amistades me conocieran, me presentó con toda la gente de allá, me presentó como novia, bueno, 1000 cosas. Regreso yo del viaje y resulta que este gran personaje, ¿verdad? De actor de telenovela, cuando yo regreso empieza nuevamente a actuar frío, déspota, frío, grosero, pero ya habíamos comprado el boleto para los 2 meses para que yo subiera con él al barco donde él trabajaba, ¿no? Entonces yo no entendía, y esos 2 meses él se portó como un patán en su forma de ser, pero como un caballero corriendo con los gastos, porque por ejemplo sí, él me dijo que no entrara a trabajar, que no tenía caso que yo regresara a México nada más 2 meses, que él me iba a pagar la estancia de los 2 meses aquí, que no tenía caso, que si ahora que yo iba a ser su esposa. Porque aparte su mamá me trató de maravilla la primera vez que yo fui, o sea, todo fue como un cuento de ensueño. Los amigos, bueno, hubo un amigo que le dijo, si tú no te casas con ella yo me la quedo, o sea, maravilloso, la gente de allá me trató maravilloso la primera vez que yo fui. Cuando sucede todo esto, que yo regreso los 2 meses para después irme con mis papeles arreglados para quedarme ya a vivir, resulta que yo llego aquí y nuevamente empieza a tratarme con el hombro frío, con el desprecio, con las groserías. Ya empezaba a realmente no contestarme las llamadas ni los mensajes nunca. Y yo no entendía qué pasaba, porque cuando yo le preguntaba, bueno, o sea, si ya no quieres seguir con la relación, terminamos, cancelo el vuelo y no hay ningún problema, o sea, no hay ningún problema. No, ¿cómo crees? Que yo te amo, pero que tengo mucho trabajo, que no sé qué. Bueno, total. Yo dije, pues a lo mejor sí son los nervios de que ya voy a estar allá, son los nervios de que la vida va a ser diferente porque ya vamos a convivir juntos, bla, 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 bla. Mil cosas que yo me hacía en la cabeza. Obviamente esto generó en mí también otra ansiedad más fuerte, más codependencia hacia él, y él lo sabía. Porque estos narcisos saben lo que están haciendo, saben que están jugando con tu mente, porque no solo lo hacen contigo, lo hacen con cada una de las víctimas. Entonces, cuando yo viajo ya por segunda vez a su país para ir a viajar al barco, para que me presente a sus jefes y todo, otra vez nuevamente en el barco empieza a tratarme de maravilla los primeros meses, pero cuando me toca quedarme en su país para ya tomar la decisión de casarnos, estoy yo en su país y resulta que él por 2 meses me vuelve a hacer la misma jugada. Mientras que él está en el barco, me rentó un departamento en su país, súper departamento, o sea, en eso no me puedo quejar. O sea, fue un narcisista que invirtió en el love bombing, y cuando estaba yo ahí, resulta que en esos 2 meses, pues sí, súper departamento, pero yo no hablaba el idioma, no conocía a nadie, y él nunca me llamaba. Entonces fueron 2 meses en los que, como quien dice, me di un mal viaje literal, como dicen, a un país, ¿verdad?, que no conocía a nadie, que en vez de disfrutar
yo siempre estaba con la tensión de qué está pasando, realmente me quiere, no me quiere, y esto causaba en mí esta adicción y esta codependencia y esta necesidad de volver a lo que éramos al principio. Y mira que te estoy hablando el noviazgo. Pero como ellos hacen estos cambios químicos en tu cerebro, a mí ya no me importaba. O sea, eso, a mí me importaba que se arreglaran las cosas y que las cosas fueran como al principio. Como el primer mes que yo viajé y que él me trató de maravilla, ¿no? Entonces te quedas enganchado en ese love bombing, en esa idea de que las cosas van a volver a ser como al principio cuando ya estemos juntos. Y era lo que él hacía. Cuando yo estaba junto a él, de maravilla. Los días que no estaba conmigo me trataba como una basura. Y cuando nos casamos fue lo mismo. Dentro del barco, porque yo estuve viajando 6 meses con él recién casados en el barco, era esta tensión y esta lucha diaria. Porque él hacía la cuestión de love bombing en el barco y mucho amor, y enfrente de la gente me trataba como si yo fuera una diosa, de verdad. O sea, aquí me tenía enfrente de las personas. Pero llegando al cuarto, él era totalmente otra máscara. O sea, él era totalmente otra persona. No era la persona que él mostraba a la gente en el barco. En todo momento él se ponía, saliendo del cuarto, una careta fingiendo ser otro ser humano. Y aún no conmigo, sino con las demás personas también. Hablaba de la gente del barco mal, detestaba a los ancianos, porque en el barco donde él trabajaba son gente de Inglaterra la gente que viaja, entonces es mucha gente grande, es gente anciana, hay mucha gente que va en su silla de ruedas, como son veteranos, ¿no? Entonces todas estas personas que viajan ahí son personas muy lindas y amables, pero él odiaba a la gente adulta, a la gente grande de esa edad, ¿no? Él no soportaba convivir con este tipo de personas, y muchas veces a mí hasta me decía, pero yo no lo podía creer, porque yo decía, no, a mí se me hace que lo dice porque está fastidiado de su trabajo, porque aparte uno justifica las acciones de este narciso, ¿no? Por la situación de que estás obsesionado con este personaje, te obsesionan. Entonces, él se dirigía hacia las personas, a veces íbamos en el elevador y me decía, ¿cómo me gustaría que esta gente no pudiera vivir de tal edad a tal edad? Porque solo están robando oxígeno. Y así hablaba de las personas con las que él trataba, y que cuando le tocaba desayunar en el restaurante con todos los invitados, fingía una sonrisa, y en cuanto nos marchábamos al cuarto hablaba pestes de estas personas grandes. Entonces son una máscara total, y se quitan la máscara y se ponen la máscara, ¿no? Entonces, bueno, vamos a lo que vamos. Ya hablé de la adicción dentro del noviazgo y el por qué no lo abandoné, porque muchas personas se preguntan, oye, pero ¿por qué no lo abandonas si ya sabes que es una persona mala? ¿Por qué si te diste cuenta desde el principio que era una persona mala? ¿Por qué tú seguiste con este personaje? Pues ahí te va por qué. Porque cuando tú estás a la hora del love bombing, estas personas generan dopamina, endorfina, serotonina, que son las hormonas del amor. Entonces todo esto te causa una emoción como la que te causaría una droga, ¿no? Entonces él me hacía creer que íbamos a vivir la mayor experiencia del mundo cada vez que estuviéramos juntos, pero también me hacía creer que lo iba a perder en cualquier momento, y era esta sensación de tirar y jalar la liga una y otra vez. Y yo idealicé en todo ese tiempo en el que me trataba mal a un personaje que no existía realmente, que era el personaje que él me mostró en el primer mes que yo viajé a su país, para hacerme creer que era el cuento maravilloso que cualquier princesa desearía, porque además tuvo atenciones conmigo, ¿no? Entonces yo quería siempre regresar a ese amor del principio, a esa relación, porque siempre me hacía sentir que cuando nos viéramos las cosas iban a cambiar. Pero sí, al principio fue amor de mí hacia él, obviamente de él hacia mí nunca. Pero al final ya no fue amor, fue enganche. Por eso yo seguí con él, y por eso las personas narcisistas tienen bien atrapadas a sus víctimas, y por eso uno cuando sale de la relación no puedes dejar la relación tan fácilmente, y eres adicto y obsesionado, y por eso te llaman loca, porque tú no quieres perder eso que tú crees que tenías con él, pero que realmente no existió nunca, sino que él te hizo creer que existía. Y eso al final ya no es amor, se llama enganche. ¿Y por qué causan este enganche los narcisistas? ¿Ok? Los narcisistas saben que al hacer este tipo de juegos, ellos te vuelven adicto a ellos.
Y al hacer esto el narcisista, pues obviamente tú tienes esa necesidad de él y sabe que no vas a poder dejar la relación tan fácilmente y por eso te dejan así de un día para otro tirado, porque saben que tú vas a estar ahí siempre disponible para ellos hasta que conoces sobre el tema, ¿no? Entonces, además de los sentimientos de ansiedad y culpa que causan cuando te dejan, que eso todavía te deja todavía más desmoralizada y con las ganas de querer recuperar lo que perdiste y no sanas y sigues todavía más con la toxicidad porque tú no quieres dejar al narcisista con la esperanza de que él va a regresar a pedirte perdón, con la esperanza de que él va a recapacitar, con la esperanza de que, oye, no, es que realmente él sí me amó porque al principio hacía esto y esto, oye, me pagó un viaje a Croacia el tipo, o sea, el tipo me pidió que tuviéramos un hijo, o sea, que tuviéramos la familia perfecta, me presentó a su familia, a sus amigos. No, realmente, y te voy a decir, realmente es un plan macabro porque lo que hizo conmigo lo hizo con la anterior víctima. Y lo que hizo conmigo lo hizo con la siguiente víctima. Se la llevó también a Croacia y la presentó con su familia también. Y le hizo creer que se iba a casar con ella, pero en este caso no se casó con ella porque yo creo que ella no estuvo tan tonta como yo, como para creerse todas estas barbaridades, como yo en aquel tiempo, porque ya no más. Entonces, resulta que eso es lo que causan en ti. Y normalmente uno cree, después del descarte, a la gente, porque mucha gente te dice, ¿no? Ay, pero, ay, ya supéralo, o sea, ya, pues si aparte estaba feo, o estaba, sí, estaba feo, no era tu tipo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto le lloras al feo ese, ¿no? O a la fea esa, ¿no? Pero resulta que no se trata de si feo o fea o no era tu tipo o lo que tú quieras, ¿no? Sino que el cuerpo y el cerebro te hizo hacer todas estas emociones y te enganchó químicamente en tu cabeza, porque eso es un tratamiento químico de tu cerebro, tu cerebro funciona, es una adicción a él, ¿no? Es como cuando la gente que aspira cocaína, que tiene la necesidad y que cuando pasa, vuelvo a repetir, te sientes con la ansiedad y necesitas más. Entonces necesitas un periodo de abstinencia, igual que cuando una persona es drogadicta, de 18 a 22 meses para desintoxicar el cuerpo. Por eso muchas personas me dicen, es que yo ya tengo 2 años, pues son los mismos 2 años que yo pasé para poderme desintoxicar de estos cambios químicos que mi cerebro tenía, que yo creí que eran los correctos. Entonces, para volver a regenerar mi cerebro nuevamente y llegar a la etapa del principio o mucho mejor como estoy ahora, obviamente se requiere este tiempo de desintoxicación mental. Entonces, si tú no consigues sacarlo de la cabeza, no te preocupes, sí se va a poder. Si las 24 horas del día estás pensando y dándole vueltas al narcisista, vas a dejar de pensar en algún momento, porque va a suceder, pero tienes que trabajar. Ahora, para poder lograrlo, contacto cero, no hay otra, porque si no hay contacto cero, él sigue pasando por tu cabeza y tú sigues teniendo la esperanza de que él venga, te pida perdón, la esperanza de que se haga responsable de tu hijo, la esperanza de que las cosas vuelvan al principio, la esperanza de que realmente él no era malo, pero realmente sí lo es. Entonces, tienes que hacer ese esfuerzo por sacarlo de tu cabeza. Y muchas veces, aun cuando ya lo abandonaste y él te abandonó, es más, ya ni siquiera se comunican, tu piel te pide, la piel del cuerpo te pide estar con el narcisista. No solo la mente, sino la piel extraña esos momentos donde tuviste relaciones con él, que en mi caso pues no fueron tan fuertes, porque la realidad es que igual yo lo idealicé en ese aspecto, porque no era cosa del otro mundo como él me lo hacía creer, hasta que yo asimilé y dije, oye, pues no, o sea, no era así. Entonces, la adicción es, muchas veces sientes que te robaron el alma. Y tú, vuelvo a repetir, estás esperanzado a que el narcisista te cure, a que el narcisista se arrepienta y estás esperando que venga y te pida perdón, pero eso no va a suceder nunca. Y lo que va a pasar es que te vas a quedar en este periodo de espera cada vez más vacío y atado a esa persona. Entonces, necesitas tomar la decisión de, así como dejar el cigarro o como una piedra en el zapato que te está lastimando. Necesitas quitarte esa piedra del zapato, no aferrarte a algo que te está dañando, porque esto del narcisista siempre nos daña estarlo pensando. ¿Por qué?
Porque nosotros constantemente estamos idealizando y recordando los momentos bonitos del love bombing y creamos una versión del narci que es bondadosa, que fue romántico, que fue tierno, que me enamoró, pero realmente no asimilamos la versión verdadera, que él es un demonio disfrazado. Entonces la disonancia cognitiva nos hace creer que él va a cambiar, que realmente nos amó y que un día va a regresar. Y realmente los que ya conocemos este tema y aún los que conocen y no han llevado el contacto cero no van a poder asimilarlo. Ahora te voy a decir, muchas personas me dicen, pero realmente siento que nunca voy a poder, no puedo, o sea, es tal mi obsesión y mi adicción a él que lo tengo en la cabeza las 24 horas del día. A mí me pasó y fueron 2 años, te lo juro, en las que ahora yo veo y me imagino un ratoncito que decía en mi cabeza el nombre del narcisista día y noche, hora en la que me levantara 3 o 4 de la mañana con la ansiedad y lo primero que venía a mí es su cara, su pensamiento. Y no era un pensamiento bonito como cuando estás enamorado, que recuerdas a la persona en la madrugada porque soñaste lindo con él y dices, ay, me acordé del primer beso. No, es un pensamiento de frustración y de desesperación. Entonces, lo que te puedo yo decir con respecto a esta adicción y obsesión que tú sientes en este momento, si es que lo estás pasando ahorita, es que obviamente, vuelvo a repetir, él hizo cambios en tu cerebro, ¿ok? Químicos, ¿ok? Como los que hace una droga, vuelvo a repetir. Entonces, la plasticidad del cerebro, según las neurociencias, o sea, esto no es algo que yo inventé, ¿ok? Es algo que neurólogos han investigado, ¿no? La plasticidad del cerebro confirma que podemos reordenar nuevamente las conexiones entre las células neuronales, que son las que cambió la relación con el narcisista, y que científicamente se le llama neuroplasticidad. Y esto, con estas investigaciones, nos confirma que efectivamente el cerebro puede producir nuevas células cerebrales y que puede salir triunfante de esta experiencia con el narcisista. Pero ¿cómo podemos lograr esto? Tenemos que tomar la decisión de cerrar el ciclo y obviamente llevar una terapia de la mano, porque solos no vamos a poder, y viendo solamente videos de esto y escuchando narcisista o entrando a páginas de narcisistas, pues eso solamente va a aumentar más todavía nuestra ansiedad. Necesitamos llevar un coach o una sesión o una terapia con alguien que sepa sobre narcisismo. Entonces, si tú conoces a alguien que esté pasando por esta situación, comparte este video. O si tú mismo sientes que estás en este momento de ansiedad, que no puedes superarlo, que está terminando contigo, que realmente te está machacando la vida y el cerebro, escríbeme. Con gusto podemos hacer una cita para llevar un coaching en el cual de la mano yo y mis otras compañeras que me están ayudando en esto podemos ayudarte a superar esta experiencia y a saberte guiar qué fue lo que nos hizo y nos ayudó a nosotros a poder desconectar con el narcisista por completo y empezar a valorarnos, a autovalorarnos más y poder ahora sí hacer relaciones más sanas, a ser personas más independientes. Y no me refiero a una relación de amor, sino relaciones más sanas con tu alrededor, con las nuevas personas que conozcan, y evitar que este tipo de personas se nos vuelvan a acercar, porque ya vamos a saber reconocerlas desde antes, porque elevamos nuestra autoestima y nuestro autovalor, y ya sabes lo que sí quieres y lo que no quieres. Y obviamente lo que ya no quieres es nuevamente repetir esta experiencia tan dolorosa y tan dañina. Entonces, este es mi video del día de hoy. Espero que les haya servido. Sé que hablé mucho de lo que viví, pero a veces me gusta hablar sobre la experiencia que yo tuve con el narcisista, porque realmente es una vivencia que yo me imagino que todos vivimos cuando pasamos por esta relación, y es bueno compartir las experiencias de vida que tuvimos. Ya no me duele, ya no me afecta como me afectaba antes, y estoy contenta de poderlo compartir con ustedes, porque si algo le sirve a una persona, mi experiencia personal, pues eso a mí me da la satisfacción de que esto está valiendo la pena. Les mando un gran beso. Les pido que si les gustó el video le pongan like en la parte de abajo
Y que si conocen otras personas que estén pasando por estas situaciones y ya no eres tú, comparte este video para que otras personas conozcan sobre el tema del narcisismo y puedan escapar de las garras de estos seres tan macabros y tan malignos que tanto daño nos han hecho. Les mando muchas bendiciones y nos vemos mañana, porque mañana les voy a hablar sobre otro tema que también es muy importante, pero que no les voy a decir para que se vuelvan a conectar. Muchas bendiciones para todos y que tengan excelente noche, amigos.